álbum de fotos es presentado con el auspicio de Claro 4G, Adelca, Prefectura del Guayas, Atún Real y... ¡Sabores con más poder! Con proteínas, vegetales y vitaminas, sin lactosa para un crecimiento más sano. Pandi, crece como tú. Nueva presentación de 980 mililitros. Busca el poder de Pandi. Estas fotos describen un incendio ocurrido en algún lugar por la noche. En él se ve una gran columna de fuego consumiendo algo que parece estar dentro de una ciudad, pues en ella se observan postes de alumbrado público e instalaciones de algún tipo. Observamos en medio del infierno de fuego y humo que se levanta al espacio a una persona de la que solo alcanzamos a ver la silueta. Alrededor, árboles. Las fotos, fechadas el 10 de marzo de 1976, describen nada menos que el quinto flagelo más grande que ha enfrentado Guayaquil. Una madrugada tranquila que se convirtió en una noche de espanto para los moradores de varias ciudadelas al sur del puerto principal. El valor de los bomberos que combatieron 12 horas las llamas y la investigación sobre las fotos que registraron este terrible instante, que después de 39 años aún se guarda en la memoria de quienes lo vivieron. Bienvenidos a este álbum de fotos. Lo más fácil en esta oportunidad fue localizar la foto, reproducida en el tercer tomo del libro de Guayaquil, escrito por el arquitecto Melvin Hoyos Galarza, donde se relatan los hechos ocurridos aquella madrugada del 10 de marzo de 1976. La gráfica parece haber sido tomada a unos 150 metros del siniestro. Para saber el resto, lo que no cuentan los libros de historia ni estas fotografías, no hay más que ir al lugar de los hechos, a tocar las puertas de quienes vivieron esa noche de horror y que aún habitan en la Ciudadela 9 de Octubre y en la Pradera 1 y 2, principales afectadas. Pero antes, un poco de la historia de este importante sector en aquella época. La Ciudadela 9 de Octubre llevaba su nombre en honor a la gesta gloriosa de nuestra independencia, la fecha más importante para la ciudad. Entre los propietarios de las viviendas, todos pertenecientes a condición media-baja, estaba gente humilde que había comprado su inmueble según su categoría. Los primeros pertenecientes a más de 1.200 sucres de sueldo, los segundos que ganaban entre 900 y 1.200 y los terceros, los trabajadores cuyo sueldo llegaba hasta los 900 sucres. Además, el barrio, que en 1976 también era residencial, era bien conocido por ser un sector empresarial, donde se ubicaban fábricas como Cridesa, IMSA, Fadesa, Almacenera Nacional, Holanda Ecuador, Interama, Harinas del Ecuador, Manoil y Shell Gas. Enfrente de todas ellas, las recién creadas Ciudadelas 9 de Octubre y La Pradera, que junto a las cercanas urbanizaciones Villamil, La Ceiba, Ciudadelas del Maestro, de los oficiales de la Armada y de los periodistas, reunían un total de 7.300 viviendas en donde habitaban unas 50.000 personas, según datos que para la época emitieron la Oficina de los Censos Nacionales y el Banco Ecuatoriano de la Vivienda. Era un miércoles cualquiera aquel 10 de marzo de 1976, caluroso, húmedo y de lluvias impredecibles, como muchos días de invierno en Guayaquil. Al sur de la ciudad la mayoría dormía, excepto el primer jefe del cuerpo de bomberos recientemente posesionado, que en su casa de la Ciudadela del Centenario revisaba el presupuesto para disponer las maniobras que se ejecutarían para superar la crisis en que se había encontrado sumida la institución. En las Ciudadelas 9 de Octubre y La Pradera 1 y 2, un coro de perros formado por las decenas de mascotas del sector despertaron a algunos que rápidamente se encargaron de asegurar puertas y ventanas, cuando de pronto se dieron cuenta del raro olor que inundó las cuadras aledañas a los tanques de Shell Gas. Estaba estudiando con un compañero de la universidad para unos exámenes y salí a dejarlo aquí a la calle Avenida Cuba, ¿no? Entonces cuando llegamos allí a la esquina vimos la primera explosión. Y allí ya se veía el fuego precisamente que parece esta foto tomada en ese momento, cuando ya se veía el fuego
que parecía que se iba a incendiar toda la ciudadela. Todo el barrio estaba durmiendo, no se había percatado. Ya con la bulla, eso que hubo, y yo comuniqué a algún que otro vecino de lo que estaba sucediendo, entonces ahí salimos a ver el espectáculo. Me recuerdo una noche catastrófica, terrible, de miedo. Yo vivía en el centro, en Rumichaca, Brasil, recién casado, tenía un hijito de 1 año, y vimos desde el tercer piso que yo vivía las llamas al sur, porque ya dieron la noticia que la ciudad del 9 de octubre se iba a incendiar. Entonces miramos y el cielo era todo rojo, rojo, parecido a esta foto. Según las crónicas de la época, el primero en darse cuenta del conato fue el guardia de Shell. Era la 1:30 de la madrugada y en cuestión de minutos, el fuego alimentado por el gas fue tomando fuerza. Fue creciendo. En el lapso de para mí fueron unos 20 a 25, hasta 30 minutos que empezó la llama a encenderse, a subir. Para mí fue más de 30 metros, casi 50 metros. Un espectáculo dantesco, horrible. A la 1:55, faltando apenas 5 minutos para las 2 de la mañana, la alarma del cuerpo de bomberos se activó, casi al mismo tiempo en que la radio empezaba a emitir la noticia. Un incendio en el sur de la ciudad, peligroso para todos los guayaquileños. Me recuerdo tanto que en el carro se escuchaba la noticia de Radio Atalaya. El locutor era Hugo Fernández Calle, que decía mucho que auxilio Quito, auxilio, se quema Guayaquil, ¿dónde están los bomberos? A las 2 de la mañana, un buque de bandera panameña que cargaba combustible en el Guayas desata sus amarras e intenta alejarse del fuego, mientras los bomberos, alertados, estaban a minutos de llegar al lugar. Sin embargo, las llamas ya habían tomado las instalaciones de Shell completamente, cuando a las 2:10 Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa, me tiene al borde de la locura. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa, me tiene al borde de la locura. Sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por... Convertimos el gris en verde. Convertimos la chatarra en trabajo y esperanza. Convertimos lo que nadie quiere en educación, progreso y dignidad. Cambiamos el pasado por futuro. En Adelca tenemos el mejor trabajo del mundo. Creamos los productos de mejor calidad para la construcción, brindando seguridad y sosteniendo el sueño de miles de ecuatorianos. Construye tu mundo. Nosotros lo sostenemos. Adelca. Bienvenidas a Computron. ¿En qué les puedo ayudar? Sí, gracias. Una laptop. En estas los videos se ven increíbles. ¡Me encanta esta laptop! Ven a Computron. Combo estudiantil al mejor precio. Super impresora multifunción. Ven a Computron. ¿Cuándo te queda mejor la carne? Cuando la preparas para la familia. O cuando llegan los amigos. O cuando llegan todos. Quizá cuando haces parrillada. O algo especial para él. En el supermercado de carnes La Española. Encuentras la mejor selección de carnes para hacer de cada ocasión un momento deliciosamente inolvidable. Marujita, ¿así está bien? Papá, ella es Mariana, mi esposa. ¿Te acuerdas? Soy Martín, tu hijo.
riquísimo como siempre, Marujita. Martín, hijo, pásamela ahí. Donde está la familia, está el amor. Donde está el amor, está Oriental, reuniendo familias desde 1975. Oriental, la tradición del buen comer. ¡Qué delicioso está este sándwich de atún! Y tan fácil de hacer, que solo tengo que untarlo. Nuevo atún real con salsa sabor a mayonesa. Tan práctico que puedes disfrutar de deliciosos sándwiches de atún, donde quieras y cuando quieras. El mejor sándwich de atún es Real. Real, el atún número 1 del Ecuador. La temperatura en las zonas aledañas al fuego empezó a subir. El aire caliente, es decir, el viento caliente, la claridad, y nosotros entramos a ver qué pasaba acá en la casa, porque estábamos allá, viniendo acá, cuando la sorpresa fue que estaba caído precisamente el tumbado de la sala, completamente caído. Las llamas se habían tomado el cielo venciendo la oscuridad. En las ciudadelas 9 de octubre y Pradera 1 y 2 eran pocos quienes estaban despiertos. Eran las 2 de la madrugada y se veía como que si fuese un atardecer. El incendio era de tal magnitud, que todos los moradores de la pradera tuvieron que escaparse hasta, me acuerdo, a la altura del Colegio Sagrados Corazones para poder estar salvos. En el carro de bomberos, el coronel Gabriel Gómez y sus muchachos recibían el parte que llegaba directamente de la central, mientras se uniformaban. Al cuerpo de bomberos que asista al lugar donde muchas viviendas se están consumiendo. Los bomberos llegan al punto guiados por los pocos moradores que iban encontrando en las calles, quienes se encargaban de tocar puertas y llamar a sus conocidos y vecinos para despertarlos con la alarma. Al ver lo que enfrentaban, no les quedó más que pedir ayuda. Central, envíe más unidades, tenemos un incendio declarado. Confirme, central, las unidades. En la ciudad de la 9 de octubre existía un cuerpo de bomberos y la verdad es que no abastecía. Venían los bomberos de todas partes de Guayaquil y no abastecía esto. Quien fuera luego el venerable Bernardino Echeverría, en esa época arzobispo de Guayaquil, sensible ante los hechos, había dejado su cama para acudir a calmar y ayudar a los asustados vecinos. Él recibió a los bomberos. Mi padre decide ingresar con otros 21 aguerridos bomberos y altos oficiales y bomberos. Deciden ingresar y se arrodilla en la calle Domingo Comín y Monseñor Bernardino Echeverría Ruiz le da la bendición e ingresa. Todo el mundo salía despavorido de la pradera. Muchos salían en sus carros, los que tenían, otros salían a pie, cruzaban la ciudad a las 9 de octubre. Me acuerdo que la gente trataba de irse a las Pampas. Pero aún nadie alcanzaba a tener una idea real de la magnitud del flagelo, y menos de que este pudiese convertirse en una tragedia, cuando de pronto... Y luego una explosión que pareció como que se había iniciado un terremoto. Las explosiones iban subiendo de intensidad, pero ni así muchos moradores interrumpían el sueño. Los que estaban más lejos pensaban que eran fuegos artificiales, hasta que el reloj marcó las 2:35 de la madrugada. Y de repente fue un ruido, pero como que digo, catastrófico, una bomba había sido. Se cayó, no sabíamos si en la casa o al lado, pero era algo espeluznante. Efectos de la explosión, me imagino yo. Como un fogonazo que abrió la puerta del patio y eso hizo que caigamos al piso. Fue una de las explosiones que nunca en mi vida había escuchado. Me llamó tanto la atención que yo regresé a ver hacia donde estaba el incendio y algo sentí que me golpeó en la frente
y me rodé las escaleras del piso. De las ventanas, de las celosías se rompieron. Todos por aquí, por el más de los de allá. Y los techos, las cubiertas, saltaron. Y una fuerza de viento con llama que venía, que iba tocando las ventanas y todo. Lo que hicimos nosotros es salir del cuarto y nos lanzamos al piso. La explosión retumbó en todo Guayaquil. Los equipos presentes en el lugar recibieron la orden de evacuar las zonas, aunque muchos se negaron a salir. Policía, el ejército, la marina, parte de la aviación, a decirnos que teníamos que abandonar esto porque iba a explosionar esto y iba a ser una cuestión terrible. Nosotros no nos movimos y nos quedamos aquí a riesgo de que pase lo que pase cuidando nuestra casa, porque ya veíamos por ahí correr a unos con algunas cositas, ladrones, ¿no? Entonces cuidando nuestras casas, no las abandonamos. Y mientras unos corrían despavoridos huyendo del infierno desatado y que parecía incontrolable, otros querían entrar a la zona del desastre. Y cuando oí la parte sur de Guayaquil y nombraron la ciudadela 9 de octubre, entonces yo me vine inmediatamente de Ancón, me vine acá a Guayaquil y encontré esto que era un mercado. Encontré mi casa todita desbaratada en el sentido puro cemento, ladrillos. A estas alturas nadie podía imaginarse que el cuadro de espanto que se dibujaba esa madrugada en Guayaquil pudiese empeorar. Sin embargo, hay que recordar que el sector, a más de ser residencial, era también empresarial. Instalaciones eléctricas deficientes, bombonas de combustible, bodegas con mercadería y maquinaria altamente inflamable eran también habitantes de la zona. Teníamos miedo de que el incendio se propague porque caía, cada vez que explosionaba, caía fuego en los techos de las viviendas y de tal forma explosionaba tan fuerte que en las calles se veía desperdicio de tanques, de aluminio, de lata. Entonces nos dábamos cuenta de que en cualquier momento podía caernos algo de eso y estábamos en peligro. Las llamas que crecía cada vez más y el peligro inminente era que había una gasolinera a unos 50 o 60 metros más y era el peligro inminente. Era muy poco lo que podíamos hacer con los equipos que disponíamos. Nos dedicamos a refrescar el aire, el ambiente, el área, el ambiente, para evitar que el fuego se salga de ese perímetro. Pero los equipos que teníamos los miembros de la institución no eran los adecuados para ese tipo de incendio que por primera vez se presentaba en la ciudad de Guayaquil. Los heridos y con señales de asfixia eran trasladados al hospital del IES o se atendían en la calle ayudados por los vecinos, a más del fuego que podía carbonizarlos, las explosiones que con su onda expansiva derrumbaban las viviendas y el resplandor y el humo que hacían el aire irrespirable. Otro peligro los amenazaba. Y el carro sirena ingresa y una pequeña plancha golpea el tanque lleno de agua del carro sirena y lo abrió, le hizo un boquete grande que lo abrió como abrir una lata de atún prácticamente. Salió volando de allá para acá, era roja, 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 roja. Películas, series y novelas, deportes. Toda esta diversión desde 49,99. DirecTV prepago. Adquiérelo ya. 1-800-888-999. DirecTV te cambia la vida. Mi voz se escucha, hoy la puedo alzar. Mestizos, negros, blancos, tenemos libertad. Las palabras son la fuerza que logra la unidad. Soy ecuatoriano, lo digo con dignidad. Mi bandera es la igualdad. No hay frontera, raza o idea. En mi país se puede.
comunicación es un derecho. Latino Juez. Supercom. ¡Qué delicioso está este sándwich de atún! Y tan fácil de hacer, que solo tengo que untarlo. Nuevo atún real con salsa sabor a mayonesa. Tan práctico que puedes disfrutar de deliciosos sándwiches de atún, donde quieras y cuando quieras. El mejor sándwich de atún es Real. Real, el atún número 1 del Ecuador. Convertimos el gris en verde. Convertimos la chatarra en trabajo y esperanza. Convertimos lo que nadie quiere en educación, progreso y dignidad. Cambiamos el pasado por futuro. En Adelca tenemos el mejor trabajo del mundo. Creamos los productos de mejor calidad para la construcción, brindando seguridad y sosteniendo el sueño de miles de ecuatorianos. Construye tu mundo. Nosotros lo sostenemos. Adelca. La equidad en la educación con Guayas es mejor. Más de 65,000 adultos mayores capacitados en nuestro Centro Tecnológico Popular. El desarrollo comercial con Guayas es mejor. Con carreteras únicas con servicio gratuito de grúa, mecánico, ambulancia y llamada de emergencia. El emprendimiento agrícola con Guayas es mejor. Más de 60,000 campesinos beneficiados con capacitación constante. Guayas, aquí donde miles de ecuatorianos decidieron venir a triunfar y triunfaron. Aquí donde tienes todas las de ganar. Por todo eso, con Guayas es mejor. Yo amo a Guayas sin límites. La Prefectura. Autorización número 203. CNE Consulta Popular La Manga del Cura 2015. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene al borde de la locura. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene al borde de la locura. Sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que En el aire contaminado y ardiente volaban objetos arrancados por las explosiones que se convertían en misiles que podían impactar a cualquiera que se encontrara en la calle o incluso dentro de sus propias viviendas. Y vi que iba cruzando una vaina así como, yo pensaba que era ropa, que se había volado con el asunto de la explosión, pues el viento. Una plancha que tenía, dicen, un espesor de 1 pulgada, o más de 1 pulgada, salió volando de allá para acá. Era roja, 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 como cuando se pone a fraguar un hierro en una pira de esa, así, pero era grande. Y pasó volando de aquí para allá y fue a caer en una villa acá atrás. Y la partió por la mitad cuando el señor dueño de aquella casa estaba sacando a su familia, evacuando a su familia y estaba trepándolos en el vehículo de él. Imagínense ustedes, y le pasa por encima la plancha y la casa de ellos se las parte, como partir un queso, lo partió. Se le veía hasta la cama que estaba cortada, porque cayó así. Menos mal que no habían estado durmiendo todavía, porque de no hubiera sido el cuento un poco más triste. Dentro de la casa de la familia Jalón, el dueño cerraba la puerta. De forma extraña, la fuerza del impacto lo disparó a unos 10 metros de su vivienda, pero él y su familia lograron salir ilesos. Entraron, salieron y ahí fue que cayó la plancha. Si no, ellos se hubieran quemado. El desconcierto por el pánico era la nota que aullaba en los oídos de los moradores. No había energía eléctrica, las vías al puerto marítimo estaban congestionadas, los heridos eran llevados de urgencia al hospital de Líes, donde se había organizado el servicio de emergencia. Helicópteros del escuadrón de rescate sobrevolaban la zona y los carros cisterna de la FAE y de autoridad portuaria abastecían a los bomberos. Poco a poco fue llegando la luz del nuevo día y los legionarios aún luchaban para apagar las llamas. El otro día todavía estaba eso al rojo vivo. Mira, al día siguiente del incendio, eran las 7 u 8 de la mañana que regresamos a la casa y todavía se veía llamas. El incendio fue tan fuerte que no se lo apagó de un momento a otro. Tardó mucho tiempo para
para apagarse. Cuando pasaron 12 horas de combate, los bomberos pudieron al fin declarar la zona como segura. Y yo quiero destacar ahí, siempre me acuerdo, de ese coronel del cuerpo, Gabriel Gómez Sánchez. Un hombre valiente, un hombre honesto. Y él nos aconsejó que nos teníamos que parar para hacer sacar eso de ahí, que no podía quedarse, ese era un peligro, que ellos también, pero no tenían, por decir, ni el poder para que salgan. Posteriormente hicimos unas demostraciones ahí de paros para que se llevaron eso, vino una grúa de portuaria y se llevó todo eso. Esta foto está el 11 de marzo de 1976 porque hubo que remover escombros por algunos días. El tamaño del dantesco incendio que se produjo y las consecuencias que conllevó todo un operativo de movimiento de escombros que hubo que hacerlo con muy prolijamente, ya que habían tuberías de gas enterradas, asfalto que estaba enterrado abajo por X empresa estaba en ese tiempo instalado en el lugar. Los moradores recibieron la visita de las autoridades. Los curiosos y damnificados, heridos y asfixiados, aún eran parte de la escena. Los escombros humeantes daban cuenta de que la tragedia pudo ser mayor. Con los días, el panorama se fue aclarando para los afectados. Y me dijeron que iba a tener el dinero para que haga la reconstrucción. Efectivamente así fue. Nunca conocí la oficina, no supe quién dio el dinero. Lo más importante en este momento para ellos era lograr que los peligrosos tanques de gas salieran al fin de la zona residencial y de que se esclarecieran las razones que desataron el incendio. Se produce por la imprudencia de un transportista que estaba cargando su camión de combustible de gas y dio marcha al vehículo sin percatarse que no habían desconectado las mangueras que daban el combustible al carro, al tanque del carro. Y esto significó que se arrancaron las mangueras, comenzó el escape de gas y el escape del mismo vehículo incendió, prendió. Y así se inicia el flagelo. La lluvia que cayó sobre el puerto principal la tarde y noche del 11 de marzo ayudó a que los escombros se enfríen por completo. La zona declarada en emergencia por organismos oficiales de salud estaba en guardia, pero la mayoría de moradores volvieron a sus hogares poco a poco. Cerca de 30 heridos y cuantiosos daños materiales fue lo que dejó como saldo aquel incendio, aunque de forma extraña, nadie recuerda pérdidas humanas. Los servicios de expendio de gas no fueron suspendidos porque había suficientes bombonas como para soportar la crisis. Sin embargo, dura fue la batalla de los moradores para que los tanques se trasladaran a otro lugar, pero finalmente lo lograron. Quienes vivieron el suceso que 39 años después aún no se borra de su memoria, guardan el temor, pero citan comúnmente la frase, una desgracia con felicidad. Guayaquil se ha distinguido a través de la historia por ser una ciudad que se levanta estoicamente después de una tragedia. Sus hijos son igual de aguerridos y fuertes, y si alguien dentro de todos los protagonistas de este suceso merecen ser llamados héroes, son indiscutiblemente los miembros del benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, quienes con poco equipo, pero con valor, determinación y espíritu, combatieron 12 horas para regresar la tranquilidad a la ciudad y apagar nada menos que el quinto incendio más grande que había soportado hasta ese momento la Gran Perla del Pacífico. Investidos con su enorme deseo de servir a los demás y únicamente con la bendición de Dios como escudo. El bombero que siente a la ciudad, que siente el deber de servir a la comunidad, no piensa en su familia. Ve la candela y se lanza atrás de ella a ver cómo logra combatirla. Nunca pensamos en nuestras familias. La próxima semana en Álbum de Fotos. Una edificación que se ha convertido en la cuna de la Perla del Pacífico. Descubriremos la historia tras esta imagen.
Álbum de fotos fue presentado con el auspicio de Claro 4G, Adelca, Prefectura del Guayas, Atún Real y... Dale a tu familia una yapita adicional con Amor Oriental. Ahora también somos integrales. La tradición del buen comer.